Vamos a partir esta segunda clase de esta jornada. Estamos a punto de terminar, este es el último día, así que... fue el último día, sí. Y tenemos un tema sumamente importante: migraciones, feminismo y niñeces en el movimiento popular. Y tenemos una gran invitada, nuestra compañera Magali Ávila, periodista, que además tiene amplia trayectoria en estos temas. Es una activista permanente en nuestro país. Así que dejamos a Magali. Bueno, gracias, Marcelo. Porque creo que muchos no me conocen, como para que sepan desde dónde estoy hablando. Como dijo Marcelo, yo soy periodista y también tengo estudios en análisis demográfico. Entonces yo me fui a trabajar primero en temas de migración, salud reproductiva, migración, y luego empecé a hacer activismo por el derecho a la educación pública. Soy parte del Foro por el Derecho a la Educación Pública, soy parte de la red de periodistas migrantes y soy parte del colectivo Sin Fronteras. Pero hoy, o sea, estoy desde una posición más personal y en realidad no es un tema, son tres temas y ustedes no se imaginan cómo me ha costado tratar de unir estos tres temas en una hora, menos de una hora. Por eso, porque probablemente me quede corta ya haya temas que queden de lado. Tengo una presentación que se les va a enviar y además hay un texto, que es este texto, que está como más, hay unas cosas como más de teoría, que les puede servir, y hay una interesante bibliografía que tampoco es completa, y por ahí unas cuentas en redes sociales que ustedes podrían también recurrir como para alimentar esta información pincelada que voy a dar sobre estos temas, ¿no? O sea, lo mío no es tampoco teórico, yo lo hablo desde el trabajo que estoy haciendo hace algunos años. Y me parece súper importante, además, que Andrés dio como el pie inicial de por qué hablar de estos temas, ¿no? ¿Por qué estos temas tenían que estar en esta escuela de comunicadores populares? Porque justamente estamos en un momento histórico donde los discursos hegemónicos están yendo hacia el fascismo. Ustedes, o sea, yo... en realidad consumo redes sociales. Tengo una tele en la casa que la prendo escasamente, escucho radio, qué sé yo, pero como la mayoría de las personas, según las encuestas, se informa por redes sociales. Se informa por Instagram, X, pero principalmente WhatsApp. ¿Se imaginan lo peligroso que es que la gente se informe por WhatsApp, donde en WhatsApp las personas inventan, como decía la compañera? O sea, en realidad, según lo que yo, la postura que tengo, que los medios de comunicación así masivas como los conocemos, son medios de reproducción ideológica. Y a esos medios de reproducción ideológica, como decía Andrés, que están muy dirigidos los mensajes, qué sé yo, ahora tenemos las redes sociales, pero las redes sociales no las podemos controlar. Son infinitas, y están desde los niños que digieren, la abuelita, porque esto es muy masivo, todo el mundo tiene un celular. Entonces, por eso, como para contrarrestar estos discursos fascistas, porque las redes sociales no son libres, están dirigidas. Bueno, cuando se crea Facebook, qué sé yo, todos nos permiten publicar muchas cosas, pero ahora nos empiezan a censurar, porque ellos quieren que se difunda un cierto discurso. Y así como ganó Trump en la primera
¿Ves? Así ganó Bolsonaro con estos discursos. Y así se levantan estos candidatos que estamos viendo, como Kaiser, qué sé yo, y otros con discursos. Cada vez vemos que están mucho más endurecidos contra grupos excluidos. Y estos grupos excluidos son las personas migrantes, las mujeres, disidencias sexogenéricas y las niñeces, porque somos invisibles al discurso. Entonces es muy importante el tema del lenguaje, las imágenes, porque ellos tienen toda una maquinaria. ¿Y nosotros qué tenemos? La mayoría de nosotros y nosotras tenemos un celular. Y ojalá que en una próxima escuela aprendamos también sobre inteligencia artificial, porque ese es otro tema a los que somos del siglo pasado, estamos tratando de ponernos en onda, digamos, y nos está costando harto, porque es toda una maquinaria, una tecnología que ellos saben manejar muy bien. Y nosotros tenemos que aprender. Entonces, bueno, para poder hablar de estos tres temas tan distintos, es importante hablar de la interseccionalidad. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres, no es lo mismo hablar de mujeres pobladoras que mujeres empresarias. Entonces, cuando hablamos de mujeres, no podemos hablar así en esa generalidad. Entonces, ahí viene donde la interseccionalidad, que nos hace ver, que nos hace abrir el campo para ver estas distinciones, ¿no? Por ejemplo, las niñeces. Una niña migrante que vino, digamos, caminando con sus padres, no está en la misma condición que una niña de un colegio privado, que vive con ambos padres, que no tiene ninguna preocupación más que disfrutar su niñez. Entonces, y hablar de las personas migrantes también, ay, me olvidé pasar esto, y también hablar de las personas migrantes tampoco es lo mismo, ¿no? O sea, hemos visto que hay demasiados empresarios que también llegaron como migrantes, hicieron plata, tienen apellido, qué sé yo, y no es lo mismo un migrante empresario que viene a invertir que un migrante trabajador, ¿no? Acá, por ejemplo, ahora justo en esta carrera que están haciendo, quién hace el discurso más fascista, porque además nos han creado y todos los días nos alimentan que nuestro enemigo es el otro, ese que viene, ¿no? Y nosotros tenemos que defendernos, ¿no? Los chilenos primero, ¿no? Y ustedes, vamos a verlo después, esta frase migración ilegal, que ilegal no existe porque la migración no es un delito. Entonces, este término que nosotros desde las organizaciones migrantes trabajamos tanto para que se hable de migración irregular, que son las personas que no tienen documentos, finalmente instalan. Y ya es algo que antes moderaban, pero ahora no les importa. Miren, curiosamente la Evelyn Matei, ella habla de migración ilegal en su cuenta de X, pero cuando lo replica la prensa hegemónica, hablan de migración irregular. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, están de alguna forma, buscan moderar su discurso. Bueno, también, ¿cómo hablan de los estudiantes, no? O el Día del Joven Combatiente. ¿Cuántas veces hemos... El Día del Joven Delincuente, qué sé yo, porque este discurso está instalado, se repite una y otra vez. Entonces, es Kast, el otro candidato, ¿no? La violencia en el Instituto Nacional, etcétera, etcétera. Después tenemos el lenguaje y la imagen transmite ideología. Turismo de maternidad.
madres embarazadas, viajan a Estados Unidos, qué sé yo. Después, no, X está invadido de discursos de odio, porque son discursos de odio. Y los discursos de odio se tienen que atacar. No se pueden permitir los discursos de odio, porque eso no es libertad de expresión. Bueno, principalmente es ataques al color de la piel, ¿no? A las personas negras, que además que todos los negros, negras, parece que son haitianos, sin considerar que hay personas negras chilenas que estuvieron toda su vida aquí. Entonces, esa parte hace como un par de años recién han sido reconocidos el pueblo afro-tribal, afro-chileno. Encima, tribal, ¿no? No ha sido como de original. Después, bueno, esta frase que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, y como comunicadores, comunicadoras, lo que nosotros tenemos que advertirle al otro, al que está consumiendo, es que justamente, como decía Andrés, los discursos, la narrativa va dirigida a crear una opinión en las personas. Y las imágenes que vulneran los derechos humanos. Este es CERPAG. CERPAG es, creo que, una organización de iglesia internacional. La pobreza. ¿Por qué la pobreza tiene cara de niño? No. O sea, esto está pésimo. Yo no sé. Bueno, primero, es una imagen que va desde arriba abajo, disminuyéndolo, porque ustedes saben, ¿no? O sea, como tú tomas la foto, es como quieres presentar a la persona. Y esta otra foto, me parece que después viene otra vez, que es terrible, de un niño en la maleta. El niño en la maleta representa como si fuera parte del equipaje. Y lamentablemente sí lo vemos en las familias que toman a sus hijos e hijas como parte del equipaje. Los niños, las niñas no han sido consultados si quieren dejar su lugar de origen para ir a otro lugar. Están desarraigados, dejan a sus abuelos, sus amigas, amigos. Yo que trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de migración, ustedes no saben el dolor que ellos sienten. Incluso las personas adultas. Yo llevo 24 años viviendo en Chile y todavía me emociono cuando veo a mi gente, todavía añoro eso, a pesar de que tengo familia acá, estoy tan enraizada. Imagínense los niños. Entonces, los niños no fueron consultados y son UNICEF. Es una foto de UNICEF. O sea, yo no sé cómo nadie lo señaló, lo denunció, porque eso no está bien. Después, bueno, se acordarán, esta foto creo que estos días decía que había cumplido no sé cuántos años, como 30 años. Esto es lo que les decía, la interseccionalidad, porque no todas las mujeres, probablemente esta señora de abajo, sufre un tipo de opresión, ¿no? Una presión del patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado es lo que nos oprime. Y ella, a su vez, está utilizando violencia, generando violencia contra la persona que colabora en su casa, ¿no? Y término tan mal usado acá y despectivo, ¿no? Las nanas, ¿no? Siendo que son trabajadoras, porque esa es otra cosa, que nos quitan esta palabra trabajador, nos ponen colaborador, no sé qué, parte de la familia, cualquier cosa. Claro, o sea, asesor, cualquier cosa, pero nosotras somos trabajadoras. Incluso las señoras que de repente no tienen un trabajo remunerado fuera de su casa también son trabajadoras. Por eso que merecen una pensión. Porque gracias a esta señora que se quedó cuidando a los hijos y lavando la ropa para que el esposo vaya a trabajar, gracias a eso el esposo pudo ir a trabajar. Los hijos pudieron ir a estudiar.
Entonces, ¿a quién le deben los hijos? El esposo, que haya generado ingreso a esa señora que se quedó, a la mamá, digamos, que se quedó trabajando. Y que antes nos llamaban empleadas domésticas. No, amas de casa, ¿no? ¿Qué hace tu mamá? Nada, no hace nada. Está como tiesa en la casa, no hace nada. Entonces, viene un duende y limpia todo, qué sé yo. Bueno, el patriarcado es aliado del capital, ¿no? Acá ya empezamos con el tema del feminismo y el patriarcado, porque no existiría, tal vez, feminismo si no existiera patriarcado. Y el patriarcado está, lo tenemos en cada momento, cada situación, en el metro, en el trabajo, en la casa, en los medios de comunicación, en las redes, en todas partes. ¿Te puedo hacer un alcance? Sí. Yo discrepo un poco porque de alguna manera también las mujeres aportamos que eso suceda. Porque nosotros... porque somos víctimas del patriarcado, porque somos reproductoras del patriarcado. Entonces, ¿a quién debemos de dirigir? No a esas mujeres que, digamos, así como digerimos, como decía Andrés, algunas informaciones falsas que parecen de pronto inocentes, que no son nada de lo que está en las redes sociales es inocente. No. Todo está hecho con un fin. Entonces, hablar de feminismo tampoco es adecuado, porque hay feminismos, son muchas corrientes feministas. Están, por ejemplo, a nivel político, digamos, está la teoría feminista liberal, la teoría feminista marxista y socialista, la teoría feminista radical. Son todas estas teorías que vienen además desde el norte y en el material que yo les estoy dejando hay un poquito más de explicación de esto. Voy rápido porque ya me doy cuenta que está avanzando el rato. Pero además existen otras corrientes. Por ejemplo, están las afrofeministas, que yo he aprendido bastante de ellas, porque son ellas quienes instalaron el término la interseccionalidad. Están las feministas decoloniales, que son más a nivel de Latinoamérica. Está el feminismo gitano, están las feministas islámicas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un grupo feminista diga, las mujeres musulmanas no deben usar el hijab? ¿Por qué? Porque yo me tengo que meter con eso, porque ellas lo deciden. Bueno, hay países, gobiernos que obviamente someten a las mujeres a una invisibilidad peor de la que vivimos acá. Y están, el feminismo lésbico, el transfeminismo, que en realidad yo no podría hablar de ese otro punto, porque de verdad nos vamos como ampliando mucho. Y esta es una información muy importante, el violentómetro, que tendríamos que tenerlo por todas partes, en las escuelas, en todo. Porque nosotros, esto es el patriarcado hace que, por ejemplo, mentir, el primer nivel, ¿no? El primer nivel, chantajear o mentir, engañar, ¿no? Me quedé con los amigos, no sé, o el celar. Ahora, el control de los celulares. ¿Por qué una pareja tendría que tener la clave? ¿Por qué una pareja tendría que tener tu clave o saber qué fotos tienes en tu celular? Saber con quién te juntaste. Porque nosotras, y todavía en Chile, funciona muy fuerte el tema del control, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un par de años, una mujer extranjera no podía abrir casada con un chileno, no podía abrir una cuenta bancaria.
independiente. Entonces, hay un montón de cosas. Cuando yo llegué, por ejemplo, 2001, los hombres no podían hacer carga de las mujeres en FONASA, ¿no? Entonces, eso cambió después. Creo que Bachelet hizo algo ahí. No se podía autorizar a viajar a los hijos sin la autorización del padre. Ah, bueno, claro, claro, eso sí. Tenía que pedir la autorización al papá. Sí. El único que tenía derecho. Bueno, pero hablamos del tema del patriarcado. El patriarcado, además, ¿qué hace el patriarcado? El patriarcado impone ciertos roles, modelos, actitudes, discursos, ¿no? O sea, esto que hemos visto y que, bueno, los grupos feministas dicen, no importa con qué andaba, no importa cómo me vestía, porque todavía, no sé si estos días vieron el juicio que le hicieron en España a una mujer que está acusando a Íñigo de abuso, donde el juez, porque además, lo que decían las tesis, ¿no? ¿Quién es el juez, ¿no? La justicia. El juez le empieza a incitar, ¿y con qué andaba vestida? Pero usted le dejó, usted prácticamente, usted le sonrió. Lo que hicieron con el Monsalve, ¿no? También, o sea, poco menos que, oye, la mujer, ¿por qué se juntó con él? Oye, porque nosotros nos podemos juntar con quien se nos dé la gana. Bueno, el tema de los discursos hegemónicos, ya. Ahora vamos con, disculpen, si quieren preguntar cualquier cosa, porque no quiero que me gane, pues soy muy buena para hablar, que me gane la hora, y después podemos volver atrás, sin haber tocado todos los temas, porque acá el tema en el feminismo está obviamente el feminicidio, la cifra de 51 feminicidios del 2024, los que están reportados, porque hay otros, ustedes saben, el suicidio feminicidio suicida, que todavía no está catalogado, pero las mujeres al tener tanta presión, tanta violencia, finalmente terminan sin encontrar una salida. Y la única salida, porque de repente no tienen los medios para irse, ¿no? No tienen los medios y están estresadas, están mal. En general estamos muy mal mentalmente. Nuestra salud mental está muy mal por una serie de situaciones, pero tiene que ver con el capitalismo. Todo lo que está haciendo el capitalismo contra nosotras y nosotros. Y les recuerdo, el patriarcado es aliado al capitalismo. O sea, cuando hablamos de esta presión sobre las mujeres, el capitalismo es mucho peor con las mujeres y las niñeces, las personas como más excluidas. Entonces, también hay otra información que va en este material. Pasamos al tema de la migración, el racismo. Claro, porque hablar de migración no podemos dejar de hablar del racismo también. Y actualmente Chile es un país receptor de migrantes. Y no es que Chile ya no pueda. Chile es un país con poca población. Chile es un país donde este año, 2025, se nos acababa el bono demográfico. ¿Qué significa el bono demográfico? Que las personas en edad de trabajar iban a ser menos que las personas, digamos, que eran una carga para el Estado, que eran los niños y las personas adultas mayores. 2025. Esas eran proyecciones que se hicieron más o menos en el 2001. Gracias a las trabajadoras y trabajadores migrantes que llegaron, que generalmente vienen en edad de trabajar, Chile ha seguido produciendo.
Chile ha seguido creciendo, o sea, ellos pues, el capital, nosotros no, pero los empresarios han seguido ganando plata gracias a esos trabajadores y trabajadoras migrantes. Por eso que hay una discusión aquí, porque ahora con la nueva ley de migraciones y ahora con otras normativas que quieren intensificar, hacer como más difícil aún para las personas migrantes, bueno, habían eliminado la visa, eliminaron la visa de los temporeros. Y los empresarios pidieron que, porque claro, como en Estados Unidos se van los migrantes y se quedan sin obreros, sin producción. Acá también, porque la mayoría de los temporeros son bolivianos, son haitianos, colombianos, de cualquier parte. Y los empresarios que se han aprovechado de estas personas porque los han explotado. ¿Cuántos casos hemos sabido, cuántos habrá que ni siquiera sabemos, de gente que los tienen esclavizados? Porque en Chile sí hay esclavitud, Y entonces los empresarios pidieron que se abra una visa para los temporeros. Entonces, por temporadas pueden venir. Miren qué funcional esto, ¿no? Entonces, claro, porque además a los empresarios les conviene gente que no tenga tampoco documentos, porque les pueden pagar menos, extorsionar. Además, ¿cómo hacen, no? Y el tema de la trata de personas, que lamentablemente en Chile eso está muy poco regulado, hay mucha trata. Estos días creo que habían encontrado unas personas que estaban haciendo, tenían cautivas a unas mujeres y niñas además. Bueno, entonces, cuando vemos medios de comunicación hegemónicos, cuando vemos redes sociales en general, los discursos que se repiten en torno a la migración son delincuencia, que colapsan servicios. Ahora el mismo Carter estos días dijo que no había que darle acceso a la educación a los niños de migrantes irregulares. Él dijo ilegales, pues, pero hay un término que no se tiene que usar bajo ningún concepto. Ilegales son ellos, ilegales que se atreven, ilegales son estos empresarios que trafican, estos empresarios que explotan. Y claro, en estos momentos hay una ley miscelánea que está en el Senado, donde se está intensificando, porque lo que se quiere es prohibir que los niños, niñas, estudiantes que no tienen documentos vayan a los colegios, porque según le quitan el cupo a los chilenos. ¿Cuántos colegios se cerraron colegios públicos se cerraron por falta de matrícula? Porque se fueron a los colegios subvencionados. Y gracias a los estudiantes y las estudiantes migrantes, varios colegios se salvaron. Varios, porque hace un buen tiempo ya no escuchamos que se cierran colegios públicos. Pero antes sí se cerraban, hace unos 5, 10 años se cerraban. ¿Y qué ha pasado además? También es algo importante de saber. Ustedes saben que el nivel de reemplazo en Chile es muy bajo, es menos de lo que, porque el nivel de reemplazo de una mujer, o la tasa, tiene que ser 2, ¿no? El reemplazo, o hombre-mujer que producen un hijo, tendrían que tener 2 hijos, ¿no? Las mujeres están teniendo menos de 2 hijos, están teniendo un hijo, o no están teniendo ninguno. Hay un montón de jóvenes, chicas, chicos que no quieren tener hijos. Entonces, también el aumento de la población se ha mantenido
pero los políticos, quienes toman las decisiones, no han tomado en cuenta que hay que aumentar servicios de salud, porque además las personas, porque esta es una sociedad envejecida, entonces nos ponemos viejos y viejas y necesitamos ir más al consultorio, porque la máquina, digamos, ya no funciona bien, ¿no? Entonces, no hay más médicos, no hay más consultorios. Y eso no es culpa de las personas migrantes, son culpa de los gobernantes que no han aumentado los recursos, la infraestructura. También nos hablan incivilidades. Este es un término que empezó el año pasado, ¿no? Y mal. Sí, me pareció que era con la Irací que empezó el incivilidades. Entonces decíamos, a ver, incivilidades, ¿qué puede ser? ¿Robar? ¿Qué es incivilidad? No es un término como acá, no sé, No ser civilizado. no sé, un hombre, por ejemplo, que le tira un piropo a una mujer, que en Chile se ha usado mucho antes, es una incivilidad, según yo. No sé qué. Tener el volumen alto, de verdad que cuando yo llegué a Chile, porque la primera vez, digamos, que vine, fue en el 90, usaba, la señora donde yo vivía, escuchaba tango los domingos a toda bulla, a toda máquina. Y yo, joven, quería dormir más y no podía, porque la señora, a todo chancho. ¿Cuánta gente de ustedes ha tenido un vecino que ha escuchado música, vecino chileno, que ha escuchado música a alto volumen? O los que andaban con el parlante, ¿no? Todavía no anda con el parlante. Bueno, son estos discursos que vemos. Ya, ¿cuál es la imagen de la migración? Cuando alguien publica algo de migrantes, ¿qué busca? Gente con maletas, andando, pues, porque ya no sé si... ¿La palabra es inmigración o emigración cuando se habla? Ah, qué importante, sí. La migración es la corriente en general. Migración puede ser interna, que se mueve dentro del país, o internacional, cuando tú te vas a otro país. Cuando tú te vas, emigras de ese país. Y cuando tú llegas al otro país, eres inmigrante. Pero, para no decir inmigrante, porque la gente se confunde, se dice migrante, claro. Entonces, vemos el tema de las carpas y esta imagen, digamos, que ahora se está viendo en Estados Unidos, que están, ustedes también habrán seguido el caso de los primeros deportados que fueron de Brasil. Y Lula aceptó que sus connacionales llegaran esposados de pies y manos. ¿Y qué dice Trump? Son unos criminales. Para él, la migración, porque ellos no tenían papeles. No tener papeles es un crimen. Y Petro... sí, un delito es un crimen, sí. Petro dijo, acá no van a llegar. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia hizo una revisión de las personas, porque habían engrillado a niños, niñas, mujeres embarazadas. Y Petro se plantó y le dijo que no. Y el ministro dijo, nosotros revisamos toda la documentación de las personas, nadie tiene antecedentes penales, ni en Estados Unidos ni en Colombia. ¿Por qué tenían que llevarlos engrillados? ¿Por qué a estas personas que también estaban sin documentos tenían que llevarlos así como si fueran extraterrestres? No sé, bueno. Tal cual en la época más fuerte de la esclavitud. Exactamente. Para mí me gustaría aportar algo, comentar que la migración para mí es como los pobres moviéndose por el mundo buscando oportunidades. Y esto que están haciendo es también un tema mediático que se relaciona, porque ¿a qué se beneficia los pobres trabajando
mal pagados en todo lado. Claro. Entonces también es un tema que discrepo junto en el tema de la cantidad de gente que somos en los países. Yo creo que nos estamos basando en datos que son del mismo Estado, o sea, el censo es del Estado. Yo creo que somos mucho más de lo que dicen. Sí. Porque en verdad, vean la realidad, si no podemos guiarnos con los estudios y todo eso que dicen que opinan sin ningún fundamento, pero ¿cuáles son los fundamentos que tenemos? Los del Estado. Entonces dicen, no, es que el censo dice eso. Ya, no. Veamos la realidad, veamos cómo vivimos aglomerados. Vivimos muy aglomerados, hay que darse cuenta de la realidad. Claro, pero vivimos hacinados porque nuestros ingresos no nos permiten. Aquí estamos instalando un relato de lo que está sucediendo. ¿Ya? Y como medio de comunicación tenemos que ser críticos en ese actuar. Claro, sí, justamente, porque el hacinamiento es importante en un grupo de la población, personas pobres. Hay falta 1 millón de viviendas y hay 100 y tantos mil viviendas vacías porque son muy caras. Y además yo me acuerdo que vi una película sobre la inmigración mexicana que trabaja en los viñedos de Estados Unidos y el maltrato especialmente a las mujeres que inmigraban. Y al final de la película había unos representantes del Estado del servicio de trabajo social. Y yo dije, en realidad los trabajadores chilenos son tratados igual que los inmigrantes, o sea, bajo salario, no acceso a la vivienda. No veo la diferencia, digamos, entre un trabajador explotado y un inmigrante explotado. Sin considerar, disculpa para complementar un poco, que acá en Chile, no hay que ir tan lejos, acá en Chile, tú ves, no sé si han escuchado el tema de las camas calientes. Sí. Que se levanta uno y se acuesta el otro, y es una forma de vivir actualmente. Entonces, el tema de los migrantes no solamente es un hecho de que vienen a trabajar, sino que realmente vienen a vivir una miseria peor que a lo mejor lo que viene en su país. Entonces no hay conciencia ni consideración. No se quieren devolver para su país porque es más difícil vivir acá que vivir en el... Hubo una época en que se estuvieron yendo a Estados Unidos. Si tenemos que cuestionar, no cuestionar a las personas, cuestionar el modo de vida, el sistema. Vivir acá, si nosotros no somos capaces de cuestionar esa realidad, ellos van a ganar. Tenemos que empatizar con los inmigrantes. Al final, igual somos pobres todos justamente por lo que están diciendo los compañeros que están planteando tú. Nuevamente llegamos al modelito del capitalismo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, incluso a revisar algunos datos, más del 70% de los humanos vivimos en ciudades. Y los humanos ocupamos no más del 2% del planeta. Y todo el otro 89, 92, 98% es de las industrias y de terratenientes. Entonces, a nosotros nos tienen larga historia construyendo ciudades para que sigamos trabajando, pero hacinados todos. ¿Sí? En todas las capitales del mundo parece muy parecido a lo que es Santiago. Santiago, nosotros somos casi la mitad del país en solo una región. Entonces eso pasa en todo el mundo, pero nuevamente llegamos al modelo. O sea, nosotros estamos ocupando un espacio que no alcanza a ser ni siquiera el 2 o 3% del planeta en ciudades que estamos más del 70% del mundo. Sí, antes de darte la palabra, hay una frase que nosotros, digamos, del movimiento migrante acuñamos, que es migrante o extranjera la misma clase obrera, porque somos igualmente oprimidos. ¿Y por qué las personas llegaron a Chile? Porque la propaganda que hace Chile hacia el exterior es que acá gana... El ingreso per cápita es inmenso y la gente piensa que va a ganar $15.000. Sí. Bueno, solo decir que el hacinamiento ha existido en Chile durante mucho tiempo, no es producto de la migración. El hacinamiento tiene que ver con las políticas habitacionales de los estados, que no le dan solución. Hoy en día, incluso las nuevas generaciones de los estudiantes regresan, primero, están con el pago del tren y para optar una vivienda tienen que pedir un crédito. Y cuando recién empiezan a trabajar, los sueldos son bajos y no alcanzan el mínimo que un banco les exige para poder pedir un préstamo. O sea, no hay por dónde.
Además, las inmobiliarias se han comprado todos los terrenos construibles. O sea, porque es un negocio, ¿ves? Nuevamente, como tiene el compañero. Y cada vez viviendas más pequeñas, departamentos más pequeños. Acá podrían llegar muchos más migrantes y vivir perfectamente si hubiera un país ordenado. Equitativo. Claro. Sí, es muy desigual. Sí. Bueno, acá, que esto está también en el documento, como para hacer la distinción, porque también esto usan los políticos, pensando que la gente que viene, que llegó con Piñera, ¿no? Ustedes saben que Piñera hizo esta visa democrática, ¿cómo era? Responsabilidad democrática. La gente pensaba que la gente iba a llegar y votar al tiro. No, son todas estas condiciones, ¿no? Y es muy importante que todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados. Entonces hay mucha gente que llega pidiendo refugio, y para pedir refugio es muy difícil, ni siquiera se otorgan los refugios. Ya, bueno, esto había hablado, que es la oportunidad de crecimiento en Chile, qué sé yo, el encuentro intercultural, porque ¿quién va a decir, digamos, que las comidas, por ejemplo, o los bailes que ahora todos podemos apreciar, no ha enriquecido Chile? Cómo los niños, las niñas que han venido de diferentes países no han ayudado a que los niños y niñas chilenas tengan más cultura, que sepan de otras cosas, porque si no podemos viajar, hablar con una persona que viene de otra parte, que cuenta cosas, ¿cuánto nos enriquece? Y claro, ni qué decir la apertura comercial, que lo han sabido apreciar. Bueno, y algo súper importante, que queremos que nos vean como sujetos y sujetas de derechos, ¿no? Y asimismo, queremos ver a los niños y las niñas como sujetos y sujetas de derecho. Esta es una viñeta de Dami Gago que a mí me encanta. Ay, no lo puse para que lo sigan en las redes sociales, pero es así. Hay unos migrantes que son bienvenidos y otros que no los queremos, ¿no? Al gringo, ¿cuánto? Oye, ¿qué necesitas? Y le hacen la talla, poco menos que le invitan hasta una cerveza. ¿Lo van a hacer eso con una persona negra? Porque sí, hay que decirlos negros, porque ellos se reconocen así. No les gusta que le digan morenos, no les gusta que le digan negrito, negrita, no. Ellos se sienten orgullosamente negros, ¿no? El problema lo tenemos nosotros, que somos una mezcla de qué, cuando, no sé, antes decía que era mestiza y decían no, mestiza no, porque tú tienes que reconocerte de alguna forma. ¿Cómo te reconoces tú? Bueno, ese es un... Y estos inmigrantes, estos sí son unos inmigrantes ilegales, podríamos decir. Todo este material llega. Y lo importante, que el racismo está instalado, y así como el machismo, y existen estos micromachismos, pero no es porque sean menos, porque no hagan tanto daño, sino porque no los vemos. Por eso que son micromachismos o microracismos, es porque no los vemos, ¿no? Cuando decimos el negrito, yo he visto en organizaciones sociales que a las compañeras extranjeras, por ejemplo, ustedes ya se encargan de la comida. Claro, porque son peruanas, creen que todas las peruanas sabemos cocinar, y de verdad no, yo uso sobres. Y el racismo institucional, pues, Carabineros, lo que hizo con Joan Florville. Así tenemos que recordar a Joan Florville. La familia Joan Florville ha pedido innumerables veces que no la muestren esposada, que no la muestren esa imagen que da cada vez que se cumple un año más, que ya fueron 7 años creo, esa imagen no, porque la imagen de mostrar a las personas en su dignidad, mostrar gente esposada, no es digno. Y
los carabineros cuando hacen redadas. Son redadas. Ay, ustedes habrán escuchado yo que escucho radio, no. Era un extranjero. Ay, ¿cómo sabe? ¿Lo escuchó hablar? No, porque era oscuro. Porque además las personas chilenas no se ven al espejo, ¿no? Creen que todos son blancos, ¿no? Que son, no sé, cuando dicen la raza chilena, a ver, ¿cómo es la raza chilena? Así como que me pongo a pensar, da para un estudio. La xenofobia, pues, racismo, xenofobia, esta chica que maltrató a ese conductor, encima utilizó su condición de mujer para fabricar la información de que él le estaba atacando sexualmente. Eso no se hace. ¿Por qué? Cuando suceda de verdad, no les van a creer, no nos van a creer. Lo maltrató de verdad este señor, no sé, una paciencia, una capacidad. Lamentablemente, los grupos de derecha venezolanos, presionaron al señor para que hicieran como la amistad, las paces y no sé qué, porque no quieren tener conflictos con las personas chilenas. Esto es reciente, ahora salió el 27 de enero. Milton Domínguez, un señor colombiano que fue asesinado en Iquique por marinos. Le dieron 5 años de libertad vigilada. ¿Qué es eso? O sea, ¿la vida de una persona migrante vale menos que otra vida? Porque si hubiera sido, si estos hubieran sido los que agredieron, hubieran sido extranjeros y hubieran agredido a un chileno, los hubieran secado en la cárcel. Si hubieran matado a un chileno, ¿por qué? ¿La justicia no es igual para todos? Bueno, y ahí hay un poco más de información. La justicia clasista y patriarcal. Sí, y racista. Y racista. Bueno, para seguir avanzando, las brechas, que es importante, que no es que las personas migrantes o los niños tengan más privilegios. Eso no existe. Y eso es lo que usan los políticos, ¿no? Bueno, y de todas las personas discriminadas, las mujeres haitianas son las más discriminadas. Yo he compartido, también van unas redes sociales de grupos. Me faltó tiempo de verdad como para ver más, pero ustedes pueden, si siguen a esas redes, pueden de ahí enlazar con otras, porque ha salido un informe ayer o antes de ayer también de violencia obstétrica a mujeres haitianas. Un informe de verdad que es terrible y en realidad poco difundido, ¿no? Y las medidas que siempre como que el tema migrante es usado por los políticos, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, el Milei ahora también quiere quitarle hasta la nacionalidad a los niños que nacen en Argentina porque son hijos de extranjeros. Imagínense que nos quiten la nacionalidad, o sea, porque su abuelo era, no sé, turco y etcétera. También quise traer este decálogo y no lo encontré porque hace poco me cambié de casa y no encontré. No sé si, Marcelo, tienes tú el decálogo, pero te voy a traer un afiche cuando lo volvamos a imprimir. Esto lo sacamos con la red de periodistas migrantes, que hay mucha información como para no caer en estereotipos, no discriminar, usar adecuadamente el lenguaje, ¿no? Y esto ya, bueno, empezamos con el tema de las niñeces. Había titulado, niñeces y protagonismo. Bueno, esta es la población, como verán. Miren, qué poco ha subido, digamos, la población de 0 a 17 años. No es mucho, no es que se haya colapsado los hospitales o que hayan llegado muchos niños y por eso que no tienen colegio. Eso sí,
están principalmente en la región metropolitana, por eso que los vemos de repente más, y muchos en Santiago, ¿no? Tal vez vemos más que si alguien vive, no sé, pues en Ñuñoa, no los va a ver menos. Hay ciertas comunas que también las personas buscan estar cerca de sus connacionales, ¿no? Porque unos intentan mimetizarse. Hay niñas, yo tengo testimonios de niñas que empiezan a hablar como chilenas para que no les hagan bullying en el colegio. Entonces practican una y otra vez. A mí me dicen, ¿por qué tú no hablas como chilena si tienes tantos años acá? Porque no quiero, porque así de simple. O sea, y además de repente converso con tanta gente extranjera que a veces se me van pegando los modismos. Importante, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Nosotras como madres, como padres, no tenemos el poder de decidir por ellos, ¿no? Por ejemplo, al migrar, yo migré con mi hijo, que tenía 5 años en ese entonces, y yo le pregunté, le contamos todo, ya había venido, conoció, qué sé yo. No todo el mundo tiene la opción de venir, conocer, qué sé yo, esto, lo otro. Pero tampoco son consultados no se les pide la opinión. Muchas personas, lo que le llama el adultocentrismo, dicen, estamos hablando los adultos. Los niños, ustedes no saben las cosas porque lo dicen desde el corazón. Nosotros estamos llenos de prejuicios. Y con la información que tenemos, de pronto, la opinión que damos, no nos basamos en lo real. Si le preguntan a un niño o una niña, ¿qué opina del aborto? Imagínense, mi hija, 5 años, me dijo, mamá, yo no quiero ir a la clase de religión. No, 10 años, miento, 10 años. No quiero ir a la clase de religión. ¿Por qué? Porque dicen que María tuvo un hijo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a tener un hijo de un pájaro? Así. Entonces a mí me llegó y dije, cierto, ya. No te vas más a las clases, o sea, imagínense, pues una dice, bueno, a la clase de religión ya obligatorio. Hay instrumentos que protegen los derechos de las niñeces y adolescencias y no se usan, el Estado no los usa, las instituciones no los usan, los medios de comunicación no los usan. Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después tenemos la Convención sobre los Derechos de la Niñez, ya cumplió 35 años. Luego la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, esto es reciente, y nadie los usa. ¿Qué dicen esos instrumentos? Por ejemplo, ahí les puse un QR para que bajen la Ley de Garantías de la Niñez, que son 4 los principios fundamentales que rigen la Convención de los Derechos del niño, la niña, el interés superior del niño, la niña, el interés superior. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos siempre tiene que ser pensando en ellas y en ellos, no en nosotros, ¿no? Igualdad y no discriminación. Derecho a expresar su opinión y a ser escuchado. ¿Cuántos medios de comunicación nosotros cuando entrevistamos a alguien, más, ni siquiera entrevistan a las mujeres, ¿no? ¿Han visto la cantidad de paneles que hay? Paneles de hombres, hablan del aborto, hombres. Ya estamos en la... ¿sí? Derecho a la vida y la supervivencia, la salud. Por ejemplo, la Ley de Garantías de la Niñez dice que el niño puede ir a un servicio de urgencia y le tienen que atender. O sea, no es que le pidan, señora, traiga el carnet. No, ya es niño. Tiene prioridad en un servicio de atención. Después, de pronto le dicen, no, es que acá la posta, no atendemos niños. Llévenlo al Hospital San Borja a pescar la micro, llevarle al Hospital San Borja. Después, nosotros somos garantes de derechos. Todas las personas adultas somos garantes de estos derechos de los niños y las niñas.
los medios de comunicación, los profesores, el presidente, los parlamentarios, todos. Poner en el centro del debate público a los niños, niñas y adolescentes. Pedirles opinión. Por ejemplo, ahora que estamos en campaña política, ¿qué piensan los niños y las niñas? Pero no dirigirlos, porque eso pasa mucho. Tú dices esto, tú te portas este cartel. El niño ni siquiera escribió el cartel, de repente ni siquiera sabe escribir o ni siquiera sabe leer y está portando un cartel. No. O lo que hacen mucho los políticos es utilizar mucho a los niños. Y bueno, volvemos al tema de la criminalización de los estudiantes y las estudiantes. Algo importante que hay que siempre resguardar la imagen, ¿no? No mostrarlos. Acá va una guía en la presentación de el tratamiento que tenemos que tener con las niñeces y adolescencias, ¿no? Pedirles permiso, no usarlos, por ejemplo, de espaldas. Este niño, ninguno de los carabineros está identificado y yo le tapé la cara. Los criminales, la Camila Flores pide bajar la edad de imputabilidad penal a los 12 años, con urgencia. Bueno, esta chica está... sí, y que ya no es diputado, por suerte, habrán visto a alguien este cartelito, no son blancas palomas. ¿Cómo se le ocurre poner una foto de un niño con un cuchillo? Bueno, y a pesar de que están estos instrumentos que les estoy dejando, se violan sistemáticamente los derechos de los niños y niñas, la niñez mapuche, los estudiantes, las estudiantes. Por ejemplo, acá hay información estadística de la Defensoría de la Niñez. 2.178 niños, niñas y adolescentes sufrieron violaciones a sus derechos humanos en el estallido social. Imagínense, más de 2.000. Este es más reciente. Víctimas de explotación sexual en Chile entre el 2022-2023. Más de 2.000 niñas en un año. Más de 2.000 niñas. Entonces, ¿quién está velando porque se cumplan sus derechos, porque se consideren sujetos de derechos, porque se vele por el interés superior del niño? Entonces, bueno, y acá vienen como una serie de recomendaciones para tener en cuenta. Hablarles a los niños de acuerdo a su edad. Mira, yo soy de una radio, qué sé yo, te voy a hacer una entrevista y esto va a ser publicado en tal lugar. ¿Qué pasa? Y a alguien que tiene hijos le habrá pasado, van al colegio la alcaldesa o la presidenta, el presidente, y se toma fotos con los niños. ¿A quién le preguntaron eso? Y después el niño, la niña crece y ve la foto con ese candidato o ese político. Eso no se puede hacer y lo vemos cantidad de veces. Yo tengo fotos de mis hijos con políticos. Y bueno, pedir permiso, no solamente a la persona adulta responsable, sino a ellos, porque a veces, nosotros hicimos un taller hace poco, la mamá decía, ¿podemos fotografiar a su hijo, hija? Sí, y después preguntamos al niño, a la niña, ¿quiere ser fotografiado? No. ¿Qué prima ahí? Obviamente la opinión del niño, él no quiere ser fotografiado. Y otra cosa muy importante, las mamás, las tías, los papás, los tíos, los abuelitos, abuelitas, etcétera, toman una foto, mi nietecito, qué sé yo. No, ¿por qué es su red social? ¿Por qué tiene que publicar la foto de su hijo o su hija? No, no. O sea, publique
no sé, publíquelo de espalda, jugando, qué sé yo. Una, que es información que le está dando a todo el mundo que las redes sociales no son privadas. Y dos, ¿por qué le tiene que tomar una foto? Sí, yo tomo fotos a mis hijos. Una cosa es tomarlas y conservarlas y otra cosa es publicarlas. Porque a veces a los niños después crecen. Era chiquitito, era, no sé, gordito. Mamá, pero mira la foto que me pusiste, yo no quiero recordar eso, ¿no? Eso es algo muy importante que de pronto no hablamos y creo que con eso voy a terminar. Para complementar un poco, que mi hija también estudia periodismo y ella tiene un bebé de 2 años. Y una de las cosas que siempre me explicó, que mamá, no se te ocurra publicar alguna foto del niño, porque se están usando para la pornografía infantil. O sea, el niño después lo transforman con ese Photoshop, qué sé yo, y el niño parece desnudo. Sí. Lo utilizan, entonces también hay que tener un poco de... Sí, eso es todo un tema. El tema de las redes sociales, a veces nosotros compartimos con la amiga una foto, pero esa amiga o amigo, ¿a quién está enviando la foto? Consulta cortita. Sí, ahora es todo consultas hasta que porque todo lo van a encontrar, la bibliografía y todo en el caso de una sala de clase o un colegio, el profesor tiene el derecho tiene la responsabilidad con el niño que puede sacar la foto sin consultarle a los padres o No. Hay el otro alcance que te quería hacer, que a lo mejor no lo has captado. Acá en Chile, cuando decimos negro, es ofensivo. Sí. Es ofensivo. El negro o joven negro es una ofensa, así que también tenemos que tener cuidado con esa calificación. Lo que pasa es que todas somos personas, ¿no? Entonces, esa persona tiene un nombre, ¿no? Porque yo cuando, señora, ¿por qué no le digo, no sé, no sé, a ver, guatón, ven? No, señor, le digo. O sea, ustedes le dicen guatón, oye, no sé, pelado, oiga, vieja. No, ¿por qué le tienen que decir negro? No, pues, somos personas. Los niños son personas. Yo quería hacer una relación con respecto al tema del feminismo y la violencia. La violencia obstétrica la sufrimos las mujeres, no solamente las haitianas, sí. Las mujeres todas. Sí, pues todas, no, sí. Cuando estamos embarazadas o cuando estamos en el parto. Sí. O una mujer que está embarazada y se cae y empieza a tener sangramiento. La tratan pésimo en el sistema público porque piensan que... Y en el privado igual en el privado, sí. Independiente de si es negra, venezolana, colombiana, Sí. todas las mujeres la sufren. Sí. Y la infantilización que hacen de la mujer en los servicios públicos. Sí. A mí me dicen mi niña, me dicen mamita. Eso se llama edadismo, cuando le ponen el chiquitito a las personas mayores, ¿no? Porque abuelita, no sé qué. Marcelo. Quiero hacer una consulta. Hace un tiempo atrás hicimos una entrevista, un trabajo justamente con Magali, con niños trabajadores, Sí. niños y niñas trabajadoras. Y en nuestro caso, en Chile, estamos muy influidos de alguna manera por la vertiente europeizante respecto del trabajo infantil. Todo nuestra matriz es no al trabajo infantil, a secas. Y en el caso mío particularmente, ese encuentro con niños y niñas trabajadoras fue bien significativo de escucharlos, cómo entienden, sobre todo niños de comunidades indígenas o rurales, de qué manera enfrentar este tema en una sociedad chilena que Criminaliza, además. No es que no ocurra el trabajo infantil, sino que criminaliza al niño y a sus familias, estigmatiza el trabajo infantil creyéndonos que somos o europeos o que este es el problema. No es el problema social, sino que el problema es de la conducta del niño o de la familia. Claro, no. Muchas gracias, Marcelo. Algo que de verdad en esta pincelada que es demasiada información.
eso es muy importante porque los niños, como sujetos de derecho, ellos pueden decidir si van, si quieren, porque además tienen que tener responsabilidades, ¿no? En otras sociedades, los niños trabajan en el campo y no es que están siendo explotados, porque una cosa es la explotación laboral, digamos, y otra cosa es el trabajo, porque el trabajo también dignifica a los niños y las niñas. Los niños aprenden manejo de dinero, a tener responsabilidad, y además la OIT, por ejemplo, la OIT dice que se prohíbe el trabajo infantil, pero ¿acaso en la casa los niños, las niñas no tienen responsabilidades? Porque si no tienen responsabilidades está mal, pues. Porque ellos también viven en la casa. Eso es trabajo. Porque justamente cuando decimos que cuidar también es trabajar, no. Y justamente esa es una discusión, porque el cuidado que nosotros hacemos, lo que habían dicho al principio, en la casa, ¿no? Cuando lavamos los platos, cuando atendemos a la familia y hacemos labores de casa, eso es trabajo. Si los niños y las niñas en la casa también hacen trabajo de casa porque viven también ahí, barrer de acuerdo a su edad, obviamente, eso es trabajo. Pero no se toma como un trabajo porque el cuidado no está considerado como un trabajo. Y eso es cuidado, porque es cuidado de la casa, por un lado. Por otro lado, si los niños, de acuerdo a su edad, porque nadie está diciendo que un niño de 3 años, porque lo otro es que estén, la mendicidad. La mendicidad no es trabajo, ¿no? Que carguen al niño y que lo hagan, o que le hagan pedir plata, eso no es trabajo. O que el niño, por ejemplo, estamos hablando de acuerdo a la edad. Hay niños que trabajan. ¿Cuántos escolares venden en los colegios? O sea, ¿qué niño no está vendiendo en algo para su... Eso es trabajo. ¿Una consulta? ¿Hay algún dato fuera del Estado o de las agencias internacionales de la cantidad de migrantes que tenemos en los distintos países de este continente, y particularmente podríamos partir por Chile? Pues los únicos datos que nosotros tenemos son los del Estado o de las agencias internacionales, a las cuales no le creemos nada. Claro. Entonces, ¿ustedes tienen como comunidad migrante, o sea, la estimación que se da de acuerdo a los datos de ingresos, y la gente, digamos, que se ha regularizado, que se ha empadronado, son 2 millones, ¿no? Hay muchas, porque, a ver, lo que ha sucedido en este gobierno es que las fronteras, no es que se cerraron, no es que hay un control, porque en pandemia hay un cuadro por ahí estadístico, no sé si, no lo tengo, pero porque el gobierno actual dice que bajó el ingreso de personas migrantes, pero lo que bajó es el control en la frontera. Porque antes, durante Piñera, se controlaba por el tema de la pandemia. Y todos tenían que entrar y registrarse y autodenunciarse inmediatamente. Pero en este momento se cerraron esos lugares. Entonces no se sabe. Estos son aproximados de los datos que dan diferentes fuentes, ¿no? Pero mucha gente entra y sale, ¿no? Pero en la frontera ahora mismo no hay control, porque hay mucha corrupción, militares, PDI, carabineros. Entonces la gente no se autodenuncia, entra y lo dejan entrar y... Sí, ahí hay un punto re importante, porque hay una conversación de escucha en el 2020, después de la pandemia del 2021, ¿sí? Que Chile había hecho un pacto para recibir 6 millones de inmigrantes.
que es la cuota que le designa la ONU, que nadie sabe cómo se designan esas cuotas ni cuánto, cómo se manejan en general. Espérate, ¿la fuente es? Porque... La fuente era una conversación... Ya, bueno, la fuente, nuestra fuente, claro. Sí, eso no es cierto, eso no es cierto. Ya. No, no es cierto, no. Sí. Espérate, el señor... Mire, yo quería hacer un alcance en relación a lo que es el feminismo. Hace unos años hizo un estudio basado en la encuesta CASA, en que la diferencia de sueldo y salario entre hombres y mujeres partía con un nivel de 1/3 para los trabajos no calificados, pero para los niveles profesionales o con posgrado llegaba a un 53%, cosa que a mí me sorprendió sobremanera, porque yo esperaba que las mujeres, en la medida que tuvieran más educación, podían defender mejor sus derechos, y fue exactamente lo contrario. Entonces, tú citaste la diferencia que hay para las migrantes, pero esa situación, digamos, que hay, es una situación general, digamos, de discriminación de la mujer, y que es clave. Yo lo he discutido con varias feministas, digamos, y me parece la cuestión más importante dentro de lo que es el sistema capitalista. Es la expresión más cruel del patriarcado, en donde se le quita, digamos, un ingreso que tiene derecho, digamos, en forma, o sea, sin ser discriminada. Y se sintetiza el tema del patriarcado en la violencia. Yo creo que la violencia mayor tiene que ver con esa violencia económica, que te impide que puedan comprar sus alimentos y tener un ingreso, digamos, razonable. Quería hacer ese alcance en relación, porque el feminismo lo centra mucho en lo que es la violencia del hombre contra la mujer. El sistema, es el sistema que es sistema patriarcal, digamos, porque no es solamente el hombre, ¿no? Es el sistema. Sí. Agregar que, por ejemplo, en un país tan igualitario como se define Noruega, también las mujeres ganan por la misma formación menos dinero que hombres para el mismo trabajo. Ajá. Y quería agregar otra cosa respecto al trabajo infantil. Conozco bien esa realidad porque mis nietos decía yo. Y, por ejemplo, ellos empezaron a trabajar a los 12 años más o menos, pero está reglamentado. Pueden trabajar como escolares determinada cantidad de horas semanales. Exactamente, sí. Por 3 horas, supongo que tú, 600.000 pesos, 8 horas a la semana. Y también en la casa hay estímulos a la colaboración en el trabajo cotidiano, porque los papás les dan como una cuota por que tienen la responsabilidad de botar basura, porque el otro tiene que meter la loza en la máquina de lavar platos. O sea, tienen todo definido y funciona, los niños adquieren responsabilidades. Sí, hacemos seres funcionales, sí, pues. Cuidaron niños que se lo heredaban. El más grande se lo pasó a su hermana y después al hermanito, que ya está grande ahora. Claro. O son reponedores en un supermercado, o lavan copas en un bar, o sirven a las mesas como camareros. Todos trabajan, digamos, y adquieren una responsabilidad, incluso juntaron dinero durante todo un año con su trabajo, que es de ellos, lo guardan en su cuenta, para conocer América Latina. Están viajando por América Latina. ¿Quién claro. chileno puede darse el lujo de ir a Machu Picchu, a Bolivia, a Oruro, a Colombia? Ninguno, o sea, aquí es imposible. Claro, lo importante y que en las redes, digamos, que les sugiero seguir está el MOLACNAC, que es el Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Y ellos explican muy bien lo más importante, o sea, son 2 condiciones. 1, trabajo digno. Y 2, que no dejen de estudiar. Porque no es que el niño trabajador, si deja de estudiar, eso ya no está bien. Eso no está bien. Tienen que estudiar. Y ¿cuántos niños vemos, niñas, que llevan a sus hermanitos al colegio? Eso es trabajo. También no invisibilicemos todo es trabajo al final. Sí, disculpa, mira, yo trabajo en un liceo
vulnerables, con chicos de enseñanza media, de todos los países. Y hay varios lugares que trabajan y según yo lo veo no es tan feliz para ellos esta situación. No es que ellos junten ese dinero para poder viajar, claro, juntan a lo mejor para comprarse sus útiles, lo que necesitan durante el año, porque son parte del sostén de la familia. Tú les preguntas, porque tú de repente no estás cansado, se quedan dormidos. claro. Claro. Entonces, no sé. Es que tendría que estar regulado, como dijo la compañera. No estamos capacitados ni está el escenario para regular. Hay una explotación. Yo siento que estamos confundiendo el tema de, Sí. por ejemplo, Sí. la ocupación de Sí. la infancia para el desarrollo pleno de su ser, porque esa es la función. Pero es trabajo. Con esa función Es si trabajo. la escuela da el espacio para hacer actividades de ese tipo que le permita desarrollarse como ser humano, genial. Pero las escuelas tienen otra función. Si a mí me preguntan, sí. No corresponde hacer lo que yo tampoco estoy de acuerdo con que la infancia tenga que trabajar. Si ese tipo de ocupación se usa para poder tener alimento, ayudar a sus padres, tener donde vivir, eso no corresponde. Claro. Lo que pasa es que eso es explotación. Y eso es lo que estoy diciendo. Que no hay que, no tenemos que considerar nosotros como adultos, porque ellos son sujetos y sujetas de derecho. No obligarlos a trabajar. Y no obligar, o sea, Si los derechos humanos tienen que aplicarse, pero no sacamos nada, que si yo no sé aplicar los derechos humanos y dejamos los derechos humanos entregados a la institucionalidad, como lo menciona el compañero, porque es verdad. Si el Estado lo dejamos la responsabilidad de los derechos humanos al Estado, el Estado no va a poder, o si quieren, nosotros... por eso que tenemos que formarnos, informarnos, exactamente. En la escuela a los niños se les enseñan los derechos humanos siempre, los profesores... Hay quienes de las mujeres que estamos acá, digamos que somos mamás, qué sé yo, trabajamos, ¿no les gustaría no trabajar? A mí también no me gustaría trabajar y también a mí me gustaría hacer lo que yo quiero, pero tengo que trabajar y además tengo que hacer cosas en mi casa. ¿Ah? Entonces... Pero somos adultas, los niños es otro cuento. ¿Les parece Uh-huh. por la hora que Exacto. la última pregunta o intervención? Decirles que mencioné antes una entrevista a niños y niñas trabajadores que le hicimos nosotros hace un tiempo allá, la vamos a dejar en el drive. Uh-huh. Igual hay que escuchar a los niños, igual hay que entender que no es solo producto del capitalismo. El trabajo infantil como colaboración comunitaria es ancestral en América Latina, por lo menos. Y es de ocupación y de distintas ocupaciones de trabajo. Que, como lo explicó Magali, el concepto del trabajo es mucho más complejo de lo que el capitalismo o como entendemos formalmente. Niños que colaboran con sus padres que tienen un campo, niños que colaboran con sus padres que tienen un pequeño negocio. Bueno, pero vamos a dejar arriba ese video, también es interesante escucharlo. Última palabra. Yo quería hacer referencia a una situación del capitalismo a nivel global. A mí me encanta el chocolate. Yo dejé de consumir chocolate cuando empecé a investigar y descubrí que se produce básicamente por trabajo infantil y más aún por trabajo infantil esclavo, sobre todo en Costa de Oro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si uno ve los chocolates que se llegan acá, son chocolates producidos en Estados Unidos, en Europa, y en donde no producen cacao. Resulta de que los países europeos han prohibido la existencia de fábricas de chocolate en los países de África. Costa de Oro produce 1/3 del cacao mundial y no existe ni una sola fábrica de chocolate. Entonces, es importante tomar en cuenta qué pasa con eso. Por otro lado, también, por ejemplo, con los chicos migrantes que llegan a Estados Unidos, lo hacen trabajar, digamos, como temporeros en las plantaciones, y sobre todo, digamos, una cuestión que es terrible, es la
son en las plantaciones de tabaco, que es un trabajo altamente tóxico, sobre todo para los niños, o sea, para cualquier ser humano, pero sobre todo para los niños. Entonces, también hay que tomar en cuenta lo que significa el consumir un producto que está altamente contaminado con la ropa, la explotación infantil. Eso muy bien lo dijiste, explotación infantil. Sí, el celular, ustedes saben, en el Congo están explotando a los niños, o sea, saquémonos la ropa, dejamos el celular. No, lo que tenemos que justamente informar, contar y no, o sea, no me voy a cambiar el celular todos los años porque eso genera también mayor explotación, ¿no? Deberían andar todos desnudos. Sí. La ropa se ocupa. Agradecemos a... Gracias.